Bien, entonces se supone que ustedes dentro de los cursos de matemática que han tenido, ustedes ya han visto los conceptos de autovectores y autovalores. Así que no debería ser contenido nuevo. Y vamos a utilizar hoy día, vamos a ver cómo podemos utilizar estos conceptos en la solución de nuestro problema de sistemas acoplados. Voy a dejar el chat a mano si es que puedo. Entonces, en la clase de ayer analizamos el comportamiento de sistemas cuando poseen más de un grado de libertad. Estos sistemas no son de un solo tipo, sino que se pueden encontrar en muchas aplicaciones y en distintas realizaciones físicas, en el sentido de que pueden ser varios tipos de modelos. De hecho, sistemas con grados de libertad, por ejemplo, un edificio tiene al menos 2 grados de libertad en el sentido de traslación, dado que si yo considero un edificio lo puedo tener como que se mueve de forma así, ¿cierto? O que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Entonces tengo 2 grados de libertad en ese sentido para un edificio. Y por otro lado hay otro modo que es medio complejo, que es cuando el edificio empieza a torsionarse. Entonces un edificio en sí puede tener 3 grados de libertad. Entonces, cuando queremos ver cuáles son las frecuencias de resonancia que tiene un sistema como un edificio, se necesita saber cuántos grados de libertad posee y además saber si es que el movimiento en esos grados está acoplado o no entre sí. Así que estos conceptos al menos son útiles desde el punto de vista de las edificaciones, ni hablar de los puentes que también tienen muchos grados de libertad. Entonces, estos conceptos sí son útiles para la ingeniería civil. También definimos mediante ejemplos casos de sistemas acoplados y sistemas desacoplados, y comenzamos el análisis de sistemas acoplados usando 2 péndulos unidos con un resorte. Hoy continuaremos con este modelo y veremos otros mecanismos de solución. Las soluciones para la ecuación diferenciales asociadas a las variables xp, que correspondían a la suma de xa más xb, o sea, la xa es la posición en función del tiempo para el péndulo A, xb es la solución de la posición en función del tiempo para el péndulo B. La suma de ambos la definimos como esta variable xp, y xm corresponde a la diferencia entre ambas. Y vimos que escribiendo estas ecuaciones de esa forma, haciendo ese cambio de variable, lo que obtenemos son un par de ecuaciones diferenciales desacopladas, que corresponden también a las de un oscilador armónico. Y las soluciones entonces son estas expresiones de aquí. Ahora, esto de acá son como las soluciones estándar que se utilizan para el oscilador armónico. Sin embargo, dado que nuestras variables reales, con las que vamos a trabajar, son las variables xa y xb, ¿cierto? Y justamente vamos a ver que estas xa y xb corresponden a la suma de estas funciones de acá. Entonces, solo necesitamos conservar las incógnitas de las amplitudes y no de las fases, ¿sí? De modo que consideraremos como soluciones xp igual a coseno de omega p y xm b coseno de omega m. Las fases en este caso no son necesarias. Repito, xa va a corresponder a la suma de xp más xm. Por tanto, para xa voy a tener dos condiciones, o 2 variables, que son dos constantes que tengo que determinar, y en este caso van a ser esta constante A y esa constante B. Y lo mismo va a ocurrir para el otro caso, para el xp. Por lo tanto, estas fases lo que hacen es duplicar básicamente las condiciones iniciales y no son necesarias. Entonces, para este tipo de problemas, lo que necesitamos son solamente soluciones de este estilo. Con estas soluciones, entonces, estas 2 oscilaciones independientes representan otra forma de describir los modos normales. En este caso, la variable xp y xm se llaman coordenadas normales, y son las que habíamos utilizado anteriormente cuando hicimos el análisis solo visual del fenómeno. Las coordenadas entonces asociadas a cada péndulo se pueden escribir como xa igual a un medio de xp más xm,
y xb un medio de xp menos xm. Y eso nos da entonces este resultado. Y aquí podemos ver que para xa yo tengo dos constantes, a y b, y para xp también tengo dos constantes. Ahora, ¿son las mismas? Sí, porque eso es parte de que el sistema esté acoplado. Al analizar este resultado, vemos que si A es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ambos péndulos se mueven con frecuencia omega m, ¿sí? Y es el caso antisimétrico. Y por otro lado, si hacemos B igual a 0, entonces ambos se mueven con frecuencia angular omega p, que correspondía al caso simétrico. Ese era cuando el caso simétrico es cuando ambas se mueven simultáneamente en la misma dirección sin comprimir el resorte, y el otro caso, el antisimétrico, es cuando se alejan en direcciones opuestas en cada instante. Entonces, tienen la compresión del resorte. Entonces vemos que estos de acá, el A y el B, me regulan cuál es el mecanismo en el que se está moviendo el sistema. Ahora, para este sistema, estas dos son las frecuencias normales del sistema. Nos referimos a omega p y omega m. Son las frecuencias naturales o normales con las que el sistema se mueve. Ahora, si se fijan, encontramos las soluciones, pero no hemos fijado las condiciones iniciales del sistema. Entonces, por ejemplo, si consideramos que se dan las condiciones iniciales, que la posición del péndulo A es A sub 0, o sea, se le da una amplitud inicial al péndulo A sub 0, y después la posición de X, de y las velocidades de cada una son 0, o sea, ambas parten desde el reposo, pero solo se le da una amplitud a la masa A. Entonces lo que se obtiene son estas soluciones de acá. Si se fijan, queda A sub 0 y A sub 0. ¿Sí? Entonces, hagamos ese ejercicio como primera actividad de desarrollo. ¿Ok? Veamos entonces. ¿Se ve bien el cuaderno? ¿Suficiente iluminación ahí? Sí, profe. Creo que sea un poco oscuro. Bien, entonces, lo que voy a hacer es copiar nuestro problema. Entonces, nuestra solución es x sub a es igual a un medio de a coseno de omega p por t más b coseno de omega m por t, y xb es un medio a coseno de omega p por t menos b coseno de omega mt. Bien, esas son nuestras dos soluciones, y me dicen que las condiciones iniciales son xa en t igual a 0 es igual a sub 0, una amplitud inicial, x sub b en t igual a 0 es igual a 0, x punto sub a en t igual a 0 es 0, y xb punto en t igual a 0 es igual a 0. Entonces, esto quiere decir que solamente se le da una amplitud inicial a mi variable a sub 0. Y las velocidades o las rapideces con las que inicia el movimiento son 0. ¿Sí? O sea, cada masa parte desde el reposo, la masa xb parte desde la posición de equilibrio, y xa se desplaza de la posición de equilibrio una distancia a sub 0. Entonces la pregunta es, ¿cómo estas condiciones iniciales me afectan en la solución? ¿O cuál va a ser ahora
la solución particular para estas coordenadas. Entonces, ahora puedo dejar de compartir para que vean más en detalle la pizarra. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos por evaluar, por ejemplo, xb en 0. Me queda xb en t igual a 0. Va a ser un medio de a coseno de 0 menos b coseno de 0. Entonces me queda un medio de a menos un medio de b. Y dice que esto tiene que ser igual a 0. Esta es esta condición de aquí. Por tanto, me queda a menos b igual a 0. O si quieren, a igual a b. Esa es la primera condición. Ahora, xa me dice que tiene que ser igual a sub 0. Por lo tanto, ahora reemplazo este resultado a igual a b. Entonces esto me queda un medio de a factor de coseno de 0 más coseno de 0. Y esto tiene que ser igual a sub 0. Por lo tanto, esto de acá me queda un 2. Con este 2 se va. Me queda entonces que a tiene que ser igual a sub 0. No sé si es necesario algo más porque ya tengo los valores entonces de a y de b. Eso significa entonces que xa para este problema va a ser a sub 0 medios factor de coseno de omega p por t más coseno de omega m por t, y x sub b va a ser a sub 0 medios factor de coseno de omega p por t menos coseno de omega m por t. Ahora, ¿puedo expresar estas soluciones de una forma un poco más compactas? Sí. Veamos cómo. Estas son las dos soluciones que tengo hasta ahora. Y me queda entonces xa a sub 0 medios factor de, lo voy a escribir de nuevo solo para poder dejar la hoja tranquila. A sub 0 medios menos coseno de omega mt. Bien, ahora yo puedo utilizar, tengo suma de dos funciones cosenos. La pregunta es, ¿qué puedo hacer con ellas? Profe, ¿Sí? cuando lo igualaba a sub 0 en la otra página, No te escuché. cuando evaluó la función a sub 0 en la otra página, ¿Sí? eso era, qué estaba usando ahí? Que justo me perdí un poco. Cuando evalué acá. Entonces, Sí, sí, de esta condición de borde, de esta condición de borde de acá, ¿cierto? Que xb en 0, en t igual 0 tiene que ser 0, yo obtengo esta expresión de acá. Entonces me queda a coseno de 0 menos
coseno de 0, entonces me queda esta expresión que A es igual a B. Y de la otra condición de borde, que XA entre igual a 0 es igual a A sub 0, entonces yo obtengo que esta expresión de aquí, que sería evaluar esa función de aquí en t igual a 0, considerando que A es igual a B ahora, entonces puedo factorizar ese 1 medio de A, coseno de 0 más coseno de 0, y eso tiene que ser igual a A sub 0. Entonces de acá, como esto me queda un 2, con ese 2 se anula, me queda A igual a A sub 0. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Ya? No quiero enfocar ahora. No, voy a cambiar de cámara un segundo para ver si me enfoca. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas expresiones de aquí? Entonces, por ejemplo, como yo tengo la suma acá de dos funciones coseno, omega p, omega m. Lo que puedo hacer es considerar, por ejemplo, coseno de alfa más beta, más menos beta, coseno de alfa, coseno de beta, menos más seno de alfa, seno de beta. Entonces, si yo tengo coseno de alfa más beta, sería igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y acá tengo coseno de alfa menos beta, igual a coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Entonces, la suma de estas dos expresiones me queda coseno de alfa más beta, más coseno de alfa menos beta, y eso entonces lo puedo escribir como 2 veces coseno de alfa, coseno de beta. Ahora, yo acá tengo una suma de estas dos funciones cosenos, y las puedo escribir como un producto. Entonces, alfa más beta, si se fijan por comparación, alfa más beta debiese ser igual a omega p por t. Y alfa menos beta debiese ser omega sub m t. ¿Sí? Entonces, de aquí yo lo que obtengo sería, si yo sumo alfa más beta más alfa menos beta, igual a omega p más omega m por t. De aquí yo puedo simplificar los beta, y me queda entonces alfa igual a omega p más omega m sobre 2 t. Y si yo las resto, me quedaría alfa más beta menos alfa más beta igual a omega p por t menos omega m por t. Y de acá entonces me queda, se me van los alfa, y me queda 2 beta igual a omega p menos omega m por t, y de ahí obtengo entonces que beta va a ser igual a omega p menos omega m sobre 2 por t. Entonces, con esto, si estas son mis soluciones,
yo puedo entonces esta suma escribirla como el producto de estas dos funciones. Entonces esto de aquí me quedaría a sub 0 medios factor de 2 coseno de alfa, pero alfa nosotros ya lo identificamos como esta expresión de ¿qué? Omega p más omega m medios por t por coseno de beta. Coseno de omega p menos omega m medios por t. ¿Sí? Y podría ser lo mismo con esta otra expresión de acá. Solo que en vez de hacerlo con esta de acá, tendré ahora que restar estas dos expresiones. Y ahí me quedarían estas funciones seno. ¿Sí? Y con eso, entonces me quedaría a sub 0 medios, factor de 2, seno de omega p más omega m medios por t, por seno de omega m más omega p sobre 2t. Aquí me quedó un menos, sorry. Voy a volver a escribir las soluciones para que queden claras en la solución. Entonces me queda xa va a ser, usando esta expresión, el a sub 0, el 2 con el 2 se me va, entonces me queda a sub 0 coseno de omega m m menos omega p medios por t, coseno de omega m más omega p sobre 2. Y x sub b me queda a sub 0 seno de omega m menos omega p sobre 2 por t, seno de omega m más omega p sobre 2 por t, que son las soluciones o las expresiones que teníamos en nuestro PDF. ¿Sí? Son estas expresiones de acá. Ahora, ¿por qué, si bien este paso es un poco oscuro, entre comillas, de pasar de un término a otro o de una expresión a otra, ¿por qué lo hacemos? Bueno, porque analizar la suma anterior, el resultado de la suma anterior, no es tan útil desde un punto de vista de análisis de la fenomenología del problema. En cambio, este producto es un poco más fácil. ¿En qué sentido? Si se fijan, acá nosotros tenemos dos frecuencias, omega m y omega p. Por ejemplo, supongamos un caso fortuito. Puede ser cualquier número, pero consideremos, por ejemplo, que omega m es igual a 1000 radianes por segundo y omega p es, por ejemplo, 500. ¿Sí? No son tan parecidos entre sí, son números que pueden salir en un problema, pero aquí viene la parte interesante. Si se fijan, en nuestro primer término, en coseno, por ejemplo, en esta expresión de aquí, nosotros tenemos la diferencia de estos dos. Entonces sería omega m menos omega p dividido por 2. Entonces eso sería 250 radianes por segundo. Y por otro lado, en el otro término, este de acá es la suma. Por lo tanto, en el otro caso tenemos omega p más omega m sobre 2, y en ese caso sería 1500 dividido en 2, serían 750. Entonces, si se fijan, radianes por segundo, la frecuencia, una de estas frecuencias, es mucho más baja que la otra. 250 radianes por segundo versus 750. O sea, este es 3 veces mayor que esta expresión de acá. Y estos números son uno en la mitad del otro. ¿Qué pasa si nos acercamos más entre ellos, por ejemplo? Otro ejemplo, si hacemos, por ejemplo, omega m, lo mantenemos en 1000, pero
el omega p, por ejemplo, lo hacemos igual a 900. ¿Sí? Ahora están mucho más cerca entre sí. ¿Y cuánto me va a dar ahora? Esta diferencia de acá, la diferencia entre ellos es 100. Por lo tanto, esto me va a dar 50 radianes por segundo. Mientras que la suma de ambos me va a dar 1900 dividido en 2, serían 900 radianes por segundo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Si se fijan, estos términos me indican que esta expresión de acá es un término que oscila muy rápidamente, ¿sí? La frecuencia de oscilación es muy alta cuando yo estoy sumando estas dos frecuencias, omega m y omega p. Por otro lado, esta diferencia, entre más cercanos son los valores de omega m y omega p, más pequeño es este valor. Por lo tanto, este término oscila muy lentamente, ¿sí? Entonces, tengo el producto de dos funciones. Una que oscila muy rápidamente, perdón, esta de acá, que oscila muy rápido, multiplicada por una que oscila muy lentamente. Entonces, desde un punto de vista gráfico, lo que yo tengo, a ver, voy a dejar de compartir un segundo. ¿Por qué es importante esta multiplicación de funciones? Por ejemplo, si yo tengo, pensemos en el caso de movimiento armónico amortiguado. Si yo tengo un movimiento armónico, ¿cierto? Un movimiento armónico, me quedó medio feo, pero ustedes me entienden, la amplitud se mantiene constante, ¿cierto? Y si yo esto lo multiplico, pero ahora consideren nuestro caso de el decaimiento exponencial. Por lo tanto, tengo este decaimiento así, ¿cierto? Que esto tiende a acercarse a este eje a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Cuando yo tengo el producto de estos dos términos, lo que yo obtengo es este término como envolvente y ese como oscilación. ¿Sí? Que es la expresión que nosotros ya habíamos visto. Entonces, cuando tengo el producto de dos funciones, es moderadamente fácil saber a qué es lo que voy a llegar. Y en este caso, lo que nosotros tenemos es, por un lado, tengo una oscilación muy rápida, multiplicada con una oscilación mucho más lenta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debería ser el resultado de esto? Si se fijan, aquí tengo una amplitud pequeña, moderada, aquí tengo la amplitud máxima, aquí la amplitud es 0. Por tanto, cualquier cosa que yo multiplique de este lado por este término me va a dar 0. Acá tengo la amplitud máxima y aquí tengo 0 de nuevo. Entonces, esto de acá, el producto de estas dos, lo que me debería dar es una función así. Donde aquí tengo la función externa, ¿cierto? Sería esta curva de aquí, que vendría a ser esta expresión de acá. Y por otro lado tengo la oscilación rápida, que sería estas líneas intermedias. Entonces, escribir estas soluciones como el producto de estas dos funciones. Dame un segundo. Entonces, escribir estas soluciones como este producto me permite hacer más fácil el análisis a través de los gráficos. ¿Dijo algo? Me quedé... Sí, profe. ¿Sí? Entonces, siguiendo el ejemplo gráfico, ¿Sí? o sea, la frecuencia, o sea, la oscilación más lenta se convertiría en la envolvente de la suma. Efectivamente. Este término lento, como es más lento, modula, por así decirlo, el comportamiento de este término rápido. Entonces, por eso pasa a ser como la envolvente ahora del sistema. Y lo mismo se repite en esta expresión de acá, como tengo la diferencia acá. Esto de acá es una oscilación muy lenta y esta de acá es una oscilación mucho más rápida. Entonces se repite el mismo proceso. Ahora, eso yo lo tengo acá. Acá tengo los gráficos. Lo que sí los desplace, por ejemplo, uno está en torno a 0 y el otro está en torno a 2.
Pero, como tengo estas soluciones, que una es coseno y las otras son seno, de los mismos argumentos, entonces lo que yo tengo aquí es una diferencia de 90 grados, o una diferencia de pi medio, ¿cierto?, entre la solución para A y la solución para B. Eso significa que cuando una está en máximo, la solución de A está en el máximo, la solución de B está en cero. Y cuando la solución de B está en el máximo, entonces la otra está en cero. ¿Se imaginan eso? Tienen un sistema compuesto de dos péndulos, donde hacen que el sistema oscile, y lo que logran es que, por ejemplo, si este de acá sería el péndulo A, parte desde un máximo, después de un rato el péndulo se detiene y solo queda oscilando el otro péndulo. Y después de un tiempo, el otro péndulo se detiene nuevamente y queda nuevamente oscilando solo el que habíamos puesto nosotros al principio. ¿Se imaginan eso? Es muy raro. No es un comportamiento que sea fácil como de observar. Básicamente estamos dándole movimiento a un objeto, ese objeto se detiene y le entrega el movimiento al otro. Después ese otro movimiento se detiene y le vuelve a entregar el movimiento al sistema inicial. No sé si se aprecian lo extraño del comportamiento en sí. ¿Qué les parece, chicos? ¿No les parece extraño? Durísimo. Bueno, como a mí me gusta entretenerme de vez en cuando, voy a ver si me resulta. Esto de acá, los que ya han estado conmigo han ido a clase antes. Y han visto que el sistema se puede simular. Si se fijan acá, tenía estos fierritos. Y lo que hice fue tomar unas pilas, las amarré y las puse en este sistema. Y aquí lo que tengo no es exactamente el mismo modelo que estábamos utilizando en la clase, pues si se fijan, acá no tengo ningún resorte uniéndolos. Pero el trabajo de unión del resorte, en vez de hacerlo a través de un resorte, lo estoy haciendo a través de este hilo, ¿sí? Entonces, estas masas igual están acopladas entre sí, solo que están acopladas a través de este hilo. Cuando yo muevo una, también se mueve la otra, ¿sí? Entonces, no me quedaron perfectas, pero se supone que los dos péndulos son más o menos casi del mismo largo, y lo único que hice fue unirlos a través de esta cuerda. Quiero ver si es que esas son las bases de metal que tengo. No hay truco, no hay magia. Aquí lo único que tengo es la cuerda, el resto de la cuerda que estaba unido. Y aquí tengo mis dos péndulos. Quiero que ojalá partan desde el reposo lo más que se puede. Bien. Entonces la condición inicial que dimos fue que partían ambas desde el reposo, pero una de estas nosotros le dábamos una amplitud. Entonces lo que voy a hacer es mover esta y liberarla. Entonces ahí se ve cómo la primera se mueve y ahora se detiene y queda oscilando la segunda. Y ahora esta se detiene y vuelve a oscilar la primera. Voy a ver si es que lo puedo mover desde arriba. A ver si me resulta. Ahí se mueve la roja, la otra se detuvo, sigue el sistema oscilando, ahora la negra empieza a oscilar y la roja se detiene. Y de ahí vuelve a comenzar el ciclo.
¡Tarán! En realidad pensé que no lo iba a poder hacer porque, bueno, siempre lo trato de llevar a la sala, pero llevo los equipos del laboratorio. Así que aquí me los rebusqué con las cosas que tenía en la casa. ¡Chan! Bien. Como ven, es fácil de hacer, así que si quieren lo pueden hacer ustedes en su casa también. Pueden hacerlo como truco de magia para sus familias. Bien. Habiendo hecho eso, y teniendo entonces el resultado de este gráfico, y habiendo demostrado que bajo las condiciones iniciales adecuadas se observa este fenómeno que se mostraba acá en la solución, hago una pausa de 10 minutos, chicos. Entonces son las 3:22, a las 3:33, 3:32 volvemos. Nos vemos. Bueno, voy a detener la grabación ahora.